Nehemías capítulo 3. Vamos a hablar en Nehemías capítulo 3 de la obra que Dios está haciendo en la vida de Nehemías. Porque un hombre, para que haga la obra de Dios, primero Dios tiene que haber obrado en ese hombre. Y muchas veces la gente hace la obra de Dios, pero Dios no ha obrado en ese hombre, o ese hombre no se ha dejado moldear por Dios. Entonces el desafío más grande para cada uno de nosotros cuando servimos a Dios es que Dios obre en nosotros. En el libro de Nehemías, para muchas personas quizás puede ser aburrido el capítulo 3 porque hay una serie de nombres y dice, pero ¿qué enseñanzas me pueden dar estos nombres? ¿Qué puedo sacar para mí? Cuando uno estudia el capítulo 3 saca enseñanzas asombrosas, y por eso el título que le he puesto es Todos para uno y uno para todos. Vamos a ver cómo es de trabajar en equipo, cómo podemos involucrar a todos en la reconstrucción, en la restauración de algo que el enemigo ha destruido, quizás en tu familia, quizás en nuestra sociedad, en la iglesia. Al comenzar a leer el capítulo encontramos una lista de nombres de personas de distinto rango, de distinta condición social, de políticos, de religiosos. Vemos sacerdotes, hermanos de sacerdotes, familias, gobernadores, varones del pueblo, varones de la llanura, comerciantes, plateros, hijo del perfumero, levitas, moradores de la región, extranjeros convertidos. Y también encontramos personas que no quisieron trabajar en la obra. Mire, todo este tipo de personas dentro de este capítulo. ¿Y qué es lo que significa todas estas personas allí? Es la pregunta. ¿Por qué están allí? ¿Qué enseñanza pueden dar ellos a cada uno de nosotros? Pero también en este capítulo encontramos la palabra junto, edificaron y restauraron. Tres palabras que resaltan en este capítulo: junto, edificaron y restauraron. Pero también hay otra enseñanza dentro de este capítulo. Habla Nehemías de 10 puertas que tenían que ser reconstruidas. Y esas puertas tienen también un mensaje espiritual para cada uno de nosotros. Así es que esta mañana vamos al verso 1 de Nehemías capítulo 3 y leemos el verso 1, dice: Entonces se levantó el sumo sacerdote de Asaf con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Aquí vemos algo impresionante. Se va a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Hay muros que mover, hay puertas que reconstruir, pero ¿quién dio el ejemplo? El liderazgo comenzó dando el ejemplo. Aquí vemos que se levantó el sumo sacerdote, el líder político, religioso y económico de la ciudad, decidió poner también de su parte, decidió ensuciarse las manos. De aquí sacamos un principio, amigos. Todos los líderes debemos ser los primeros en llegar, los últimos en salir y dar lo mejor y no exigir. Es lo que vemos a estos hombres, dando el ejemplo a todos aquellos que han ido a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Entonces, la mejor forma de dar un ejemplo como líderes es dando de nosotros mismos para los demás. Este es Eliasib. Eliasib y sus hermanos hizo la obra. Pero ¿qué más pasó con Eliasib? Sigamos viendo. Eliasib, hasta este punto de la historia, es un hombre que está involucrado en trabajar, está involucrado en reconstruir Jerusalén. Pero más adelante, en el capítulo 13 de Nehemías, decide desertar y hacerse parte de los enemigos de Nehemías. Entonces, amigos, de aquí sacamos también una enseñanza. No solo hay que comenzar la obra, hay que terminar hasta el final. Porque muchos pueden comenzar a ayudarnos a levantar una obra, levantar una familia, evangelizar una ciudad, echarle fuerzas, invertir económicamente. Pero el punto es, ¿hasta cuándo me acompañarás en esta meta, en este objetivo, en la reconstrucción de esta ciudad o de tu propia vida? Eliasib desertó del ministerio, se hizo a favor de los enemigos de Nehemías. Y la pregunta que tengo para ustedes: ¿hasta cuándo le será fiel usted al Señor? ¿Hasta cuándo le será fiel? ¿Hasta que pierda a su esposa? ¿Hasta que pierda a sus hijos? ¿Hasta que tenga una quiebra económica? ¿Hasta cuándo le será fiel al Señor? Eliasib seguramente, cuando se involucró a trabajar en la obra, pensaba que él podía aprovecharse de la obra. Y al ver que no podía sacar provecho de aquello, decidió hacerse del otro bando. Es como Judas.
al final de la vida de su ministerio. Se hizo al lado. Pero Apocalipsis capítulo 3 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendrás tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Que dice el libro de Apocalipsis a nosotros: séme fiel hasta ¿cuándo? Hasta la muerte. No podemos ser fieles únicamente hasta que algo malo nos pase. Ese es el problema del cristianismo. Algo malo nos pasa y ¿qué es lo primero que hacemos? Desertamos, retrocedemos, nos alejamos del Señor, criticamos al Señor, cuestionamos lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, primer principio que sacamos de aquí es: el sacerdocio, liderazgo dio el ejemplo, pero la pregunta es: ¿hasta cuándo permanecerás en esa obra? Ahora vamos a analizar la puerta de las ovejas. ¿Por qué el sacerdocio comenzó a restaurar la puerta de las ovejas? La ciudad de Jerusalén tiene 10 puertas. Hasta ahora mismo usted la puede ver, existen unas murallas. Y las ciudades que tenían amuralladas, murallas a su alrededor, las puertas eran el lugar más importante de la ciudad. Era el lugar donde llegaban a hacer negocios, se decidían las cosas políticas, las cosas religiosas. Era realmente el lugar de las puertas, era de suma importancia. Pero ¿qué es lo que estaba destruido? La puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas es el lugar por donde cada año se trae a las ovejas del sacrificio. Entonces, si esas puertas estaban derribadas, significa que Israel estaba sin sacrificios mucho tiempo. Pero también la puerta de las ovejas tiene un mensaje espiritual para nosotros. No puede haber obra de Dios sin sacrificio. No puede haber obra de Dios sin cruz. La puerta de las ovejas representa la cruz, amigos. Sin el sacrificio, sin exaltar la obra del Señor, sin poner en claro lo que significa la cruz, no se debería comenzar una iglesia, una relación, una familia, un trabajo. La cruz es bien importante en nuestras vidas espirituales, amigos. ¿Y quiénes restauraron eso? Los sacerdotes, porque entendían que ellos deben estar velando por la espiritualidad del pueblo. Y hoy en día los líderes religiosos han desechado de sus púlpitos el mensaje de la cruz. Lo han hecho más liviano, ya no lo mencionan, porque el mensaje de la cruz es ofensivo muchas veces. El mensaje de la cruz te desafía a vivir para Jesús y no para ti mismo. Entonces, aquí vemos que quizás en esta sociedad necesitamos levantar la puerta de las ovejas, de volver a predicar de Jesucristo, de volver a hablar del evangelio de salvación y no solo vivir entreteniendo a las cabras, porque han desaparecido los pastores y han aparecido los payasos. Continuamos, verso 2, dice: junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. No olvide que están reconstruyendo la ciudad, los murallas, y que dice: junto a ella edificaron los varones. La palabra que veremos de aquí en adelante, y lo que quiere decir que este pueblo trabajó en armonía, es la palabra junto. Dice: junto a ellos. Amigos, este es otro de los graves problemas de nosotros los cristianos. No trabajamos juntos, no colaboramos, vivimos individualmente, vivimos separados. Nada más nos vemos quizás el domingo en la mañana, pero estos hombres están conscientes que su ciudad está destruida, que necesitan que las cosas cambien y decidieron trabajar en equipo, juntos. Jesús dijo algo increíble en San Juan 17:20. Dijo: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Ese es el anhelo de Jesús, que todo su pueblo trabaje en unidad, en armonía. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, no separados, no enojados, no con una muralla en el medio. Y la muralla puede ser el odio, el rencor, el resentimiento, o yo no sé. Pero dice, esas cosas tienen que desaparecer si queremos reconstruir lo que el enemigo ha destruido. Porque no olviden quién destruyó a Jerusalén: Nabucodonosor. Y ahora hay que restaurar lo que el enemigo destruyó. Y necesita hombres que den el ejemplo, que echen sus recursos para ello y sobre todo que trabajen junto a los demás. Verso 3. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado.
Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Aquí hay otra puerta, la puerta del pescado. ¿Qué significa la puerta del pescado? Bien sencillo, no solo deberíamos ser una iglesia que predica la cruz, sino también deberíamos ser una iglesia que evangeliza. Porque Jesús dijo a Pedro, te haré pescador de hombres. La iglesia ha olvidado esa tarea importante, prioritaria. Y los pescadores por lo general son pacientes. ¿Alguna vez usted ha salido a pescar? Yo a veces voy al Cajas incluso a pescar en la piscina y me desespero. Boto el anzuelo, ya quiero que salga el pez. Pero veo que algunos tipos llegan, se sientan, lanzan el anzuelo y están allí. Digo, ¿y qué? Digo, oye, vamos a comprar el pescado, mejor ya fritos. Me voy a morir de hambre aquí. Pero aquí está hablando de que debemos ser pacientes. Además de ser pacientes, el pescador es persistente. Mira lo que dijo Jesús. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y le haré que seáis pescadores de hombres. Estamos pescando, somos una iglesia que sale con las redes, que va al mar, que no se queda en la orilla nada más. Para ser pescadores hay que ir al mundo, amigos. No podemos vivir dentro, tenemos que salir afuera. Y afuera, cuando estemos pescando, las redes se van a llenar, no adentro. Continuamos. Somos entonces una iglesia que predica la cruz, que trabaja en equipo, dice Nehemías, que está consciente de que hay que salir a pescar. Y el verso 4 dice, otra vez, junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Siempre hay de esos en todo lado, ¿no? Que dice, los grandes no se prestaron para reconstruir lo que el enemigo había destruido. Esos son peligrosos en la obra de Dios. A esos hay que identificarlos y echarles a patadas fuera. Porque ellos, lejos de apoyar, crean un obstáculo. Son aquellos que se sientan, critican, juzgan, y dicen cómo se hace, pero jamás harán algo para que se haga la obra. Y de esos también hay en la obra. Y la pregunta que tengo es, quizás eres tú uno de esos, que vas a tu casa, chismerío santo, lo primero que hablas es mal del pastor, mal del liderazgo, mal de que no se hace esto acá, que se debería estar diciendo esto acá, que debería visitar por allá. No necesito esa gente, dice Nehemías. Increíble, porque estos tipos se creían superiores. Dice, los grandes no se prestaron para ayudar en la obra ¿de quién? Del Señor. Cuando usted y yo tenemos una actitud de juzgar, de criticar, de ver los defectos y no hacer nada, sino nada más apuntarlos con el dedo, tenemos la actitud de estos. Y somos un obstáculo para el engrandecimiento de la obra del Señor. La obra del Señor, escuche bien, en la obra del Señor no hay lugar para los que bostezan, para los que critican, peor para los que estorban. Y la pregunta ¿es usted de ese grupo? Mira lo que dice 2 Timoteo 2:14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras. Dejen de hablar, dice el Señor, Pablo a Timoteo. No contiendan sobre palabras. ¿Sabe cuál es el tema favorito de la iglesia ahora? Palabras. Somos tanta palabra, pero no hemos hecho nada al respecto de las almas que se pierden a nuestro alrededor. Después dice, procura con diligencia, aquí dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Y de eso no quiero tener yo un día que vaya al Señor, decir, no me avergüenzo, Señor. Y si me muero, quiero morirme sabiendo que estoy sirviendo al Señor o sirviéndolo a Él. Eso es lo más importante, amigos. Dice, mas evita vanas palabrerías y profanas. Evita a esos habladores, a esos que envían mensajes nocivos, a esos mensajes que no edifican. No los respondas, dice el Señor. ¿Por qué? Interrumpe la obra de Dios en tu vida y la obra que Dios puede hacer contigo en su misma obra. Entonces, ¿eres de aquellos que bostezan, critican y juzgan? ¿O eres de aquellos que se arrimanga la camisa, toma los escombros y comienza a mover, porque estamos conscientes de que vamos a reconstruir lo que el enemigo ha destruido? Y yo no sé si en tu casa necesitas hacer eso. Quizás solo juzgas, criticas lo que hace tu hija, lo que hace tu esposo, lo que hacen tus vecinos. Haz algo al respecto, cierra la boca. Verso 6. Aquí habla de otra puerta. La puerta vieja, dice, fue restaurada ¿por quién?
por Joiada, hijo de Pasem, Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron, levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. ¿Qué es la puerta vieja? Hay una puerta vieja allí, pero hoy en día ¿a quién le gusta que le diga vieja? O viejo, o ropa vieja. Dice, este está con ropa vieja, zapatos viejos. A nadie nos gusta eso. Queremos ser todos, ¿qué? Modernos. Queremos estar al día. Y lamentablemente, en lo espiritual también está ocurriendo lo mismo. Dicen, ya no quiero que me hable de ese mensaje viejo, porque ellos piensan que la Biblia es un mensaje viejo, que el evangelio es viejo. Claro que es viejo, pero ese viejo evangelio hace nuevas personas cada día, amigos. Y entonces lo que está diciendo aquí es que cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes. Si queremos restaurar en su totalidad nuestra vida espiritual, tenemos que volver a lo básico, que es la palabra de Dios. Jeremías capítulo 6, verso 16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Preguntad por qué? Por las sendas antiguas. Pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Jeremías dice al pueblo, regresen a la palabra, vuelvan al Señor, vuelvan a estudiarla, honren la palabra del Señor. Y ellos que dijeron, no lo haremos. Y hoy en día hay un montón de filosofía, hay un montón de entretenimiento para las cabras, porque han desaparecido los pastores que ya no enseñan las escrituras. Y eso es triste. Sal corriendo del lugar donde no se enseña la Biblia, donde el tipo venga con un versículo y se pase 45 minutos hablando de él mismo, un monólogo. La palabra de Dios cambia, amigos. Así como preguntaban a alguien en la Troncal, ¿en qué se diferencia la Capilla Calvario de las otras iglesias? Bien sencillo, que el domingo la vas a ver siendo expuesta desde un púlpito. El pastor estará haciendo eso, porque la ha estudiado, la ha preparado, porque ama la palabra de Dios, porque queremos honrarla, amigos. Volvamos a los caminos viejos. Eso hace falta en este mundo. Queremos nuevas personas. Necesitamos predicar el viejo evangelio. Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es una promesa para esa iglesia que dice, eres pequeña, no tienes fuerzas, no tienes recursos, pero has hecho algo que me gusta, dice el Señor. Has hecho algo que realmente me fascina y me hace sentir alegre. Es que has guardado mi palabra. Es que la has protegido, la has valorado y la has exaltado. Eso significa la puerta vieja. Quizás en tu casa tienes tantos problemas y quieres nuevas oportunidades. Vuelve a lo básico. Vuelve a abrir las escrituras, vuelve a leerla. Porque también alguien me preguntó anoche en la Troncal, ¿cómo vuelvo al primer amor? Bien sencillo, en el libro de Apocalipsis dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Y cuáles eran las primeras obras? Leer las escrituras, valorar las escrituras, apropiarnos de ellas, amigos. Versos 6 al 10. Dice, la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasem, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita y Jadaón, Menonita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arjaía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada la puerta de Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Urafán, y junto restauró Hatús, hijo de Hasabanías. Aquí vemos un grupo de personas trabajando, pero ¿cómo están trabajando? Juntos. Pero aquí hay un principio. Ellos trabajaron cerca de casa, porque dice frente a su casa. Ellos sabían que había que hacer la obra. Algunos vinieron de lejos, pero ellos hicieron la obra en casa. Y de aquí hago la pregunta, ¿está usted haciendo la obra en casa? ¿Está usted trabajando en casa espiritualmente? En casa hay que orar, amigos. En casa hay que estudiar la Biblia. En casa hay que predicar. A la casa nuestra hay que invitar a aquellos que no conocen del Señor y exponer las escrituras, presentarle a Jesús. En la casa comienza también la restauración de lo que el enemigo ha destruido. En la casa comienza donde el esposo tendrá que pedirle perdón a su esposa.
donde la esposa tendrá que pedirle perdón al esposo, donde los hijos tendrán que honrar a los padres. En casa comienza la restauración de la iglesia, no en la iglesia. En casa comienza la restauración, el avivamiento, el despertar espiritual, el poder de Dios comienza ¿dónde? En casa. No comienza aquí en el púlpito, comienza en tu hogar, donde tú vives. Porque dice, frente a su casa. ¿Se puede imaginar usted viviendo allí por cuántas décadas y ver los muros caídos frente a su casa y no hacer nada? Y tiene que venir un tipo de miles de kilómetros llamados Nehemías, desafiarlos, y ahí usted recién comienza a restaurar y reconstruir lo que el enemigo ha dañado. Hágalo, por favor, frente a su casa. Continuamos, versos 11 y 12. Malaquías, hijo de Arim, Hasub, hijo de Pahat Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Jalobes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijos. Aquí vemos que autoridades también se involucraron en la reconstrucción del muro y las puertas de Jerusalén. Esta mañana venía pensando, o anoche creo que seguíamos hablando. Decía, Dios, yo quiero que el gobierno conozca de Jesús. ¿Se puede imaginar nuestro gobierno empeñado en restaurar la vida de las personas? Pero no en lo económico, sino en lo espiritual, en lo relacional, en fortalecer las familias. ¿Se puede imaginar eso? Con un decreto como hizo el rey de Nínive, decir, aquí se va a adorar únicamente a quién, a Dios y punto. De tal manera que declaró ayuno, oración y arrepentimiento. Yo oro por ver un día eso, que las autoridades vengan y digan, amamos a Jesús. O como esa alcaldesa en México, en una de las ciudades donde el narcotráfico es increíble. Ella es cristiana y el momento de su posesión dijo, esta ciudad le vamos a dar a Jesús. Él es el dueño y señor de esta ciudad. Y oro porque un día pase esto en esta ciudad. Pero para que eso pase, quizás nosotros tenemos que involucrarnos en la política. Porque nosotros quizás tendremos que ir a esos espacios y probarles que somos más sabios que ellos, como lo hizo José y también como lo hizo Daniel y sus amigos. Las autoridades involucradas en la restauración de lo que el enemigo ha destruido. Ahora las autoridades están en manos del enemigo. Por eso el enemigo está promoviendo leyes que realmente atentan, son criminales contra la familia. ¿Ha orado usted por sus autoridades? Ora por nuestro presidente, por nuestros gobernadores. Verso 13, terminamos. Dice, la puerta del valle, aquí hay otra puerta. La restauró Hanum con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Aquí vamos a terminar esta mañana. Hay 2 puertas más que restauraron y es la puerta del valle y la puerta del muladar. La puerta del valle representa lugares bajos. Cuando uno llega a Jerusalén y mira, hay un valle abajo. Pero la puerta del valle representa también algo práctico para nosotros. Nos recuerda la protección del Señor en los momentos difíciles de nuestra vida. En los momentos que perdemos un amigo, en los momentos que perdemos todo lo que hemos tenido por una enfermedad, yo no sé. Pero hay valles que tendremos que nosotros también vivir. Pero vivimos predicando un evangelio triunfalista, capitalista, ¿cómo se llama esa cosa? Prosperidad y todo eso. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero tengo un problema, que la gente adore la prosperidad y no al Dios que puede prosperar. La puerta del valle. El Salmo 23 que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sabes, los valles que tú y yo vamos a pasar son inevitables, no podemos evadirlos, no podemos hacerles a un lado de nuestro trayecto por la vida. Un día te vas a enfermar, sí. Un día tus hijos se irán de casa después de haber recibido tanto de ti. Un día tu esposo te dejará después de haber tú dado toda tu vida, tu juventud. Pero se va a ir. En ese momento, en ese preciso instante es cuando vas a necesitar el aliento ¿de quién? De Jehová, el pastor. De Jehová, el pastor. Hay valles complicados, amigos, que pueden aparecer en el momento cuando tú menos lo esperes. Todo es perfecto, todo es maravilloso. Estás haciendo bien las cosas y de repente llegas a la esquina y ahí está un valle que tienes que vivir.
Y ese valle te ayudará a salir únicamente Dios, amigo. Nadie habla así, ¿no? Pero hay que reconstruir también esa puerta. Saber que el valle no me va a detener, que el valle no va a controlar mi vida, que el valle no me va a anular, sino que tengo un Dios que me ayudará a cruzar el valle, amigos. ¿Estamos claros con eso? ¿Sabían que hoy a las 5 de la mañana ocurrió un milagro? ¿Sabían eso? No saben, les cuento. Venía de la Troncal. Salí cuarto de hora antes porque quería tener un tiempo con Dios en el Cajas. Venía un poco rápido. Bajaba un carro un poco más rápido. Sufrí un accidente. Estoy vivo de milagro. Si usted ve mi carro, dice, ¿cómo estás vivo? Pero son valles, amigos. Los policías están locos. Seguro que está bien. Me llevaron a que me revisen. Digo, sí estoy bien. Tengo unas cuantas puntadas en el hombro, en el codo izquierdo. Digo, tal vez el Señor está queriendo que ser codo. Porque acabo de perder un carro caro que no valdrá para nada. Pero estoy vivo. Y saben, la cosa más hermosa que pude haber escuchado es la voz de mi mamá en el teléfono esta mañana. Increíble. Pero a esos valles, ella nunca va a saber lo que me ha pasado, porque le conozco. No quiero tenerle preocupada. Y sabe, la noche de ayer veía en la Troncal a unos par de chicos prácticamente desnudos en la camioneta promocionando la discoteca, haciendo striptease allí. Y yo decía, Señor, yo quiero seguir viniendo a la Troncal, pero no por la chica, sino por todo el dolor que está viviendo esa ciudad. Digo, qué increíble, ellos tienen la libertad de expresión de salir a las calles con un megáfono a invitar a la gente a la perdición. ¿Y dónde están los cristianos? En sus casas, viendo televisión, jugando Nintendo, asistiendo al cine. Y por eso voy a la Troncal, amigos. Y si me muero haciendo la obra de Dios, será maravilloso. En esos cuantos segundos que el carro estaba dando vueltas, lo único que venía a mi mente es, Señor, me voy contigo. Pero he muerto haciendo lo que más me gusta, hablando de ti. Y afortunados los troncaleños que podrían haber dicho, escuchamos el último sermón del pastor Freddy. Pero aquí estoy. Hay un valle que cruzar, amigos. Es inesperado, no lo planifiqué. Mi anhelo era quedarme en el Cajas orando y leyendo la Biblia, pero nunca imaginé que encontraría esa situación en el futuro. Así es que dejamos allí esta mañana. Los valles vienen, amigos, prepárense. Pero hacía chistes a la enfermera, a los policías. Ellos no entendían por qué. Porque sé que ellos no entendían el milagro que acababa de ocurrir en mi vida. Entonces comienzo a vivir de cero, así es que tengo 0 años, ¿ya? Señor, te damos gracias por esta hermosa mañana que me regalas, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu protección, Señor. Tu palabra dice que tú guardas nuestra entrada, tú guardas nuestra salida. Y no nos iremos a casa hasta el día que tú quieres que vayamos, Señor. Pero mientras tanto, danos las fuerzas, la sabiduría para poder seguir luchando y peleando esta batalla que libramos a diario en este mundo, Señor. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú pongas en nuestro corazón, como pusiste, ese sentir en todos los hombres y las mujeres del Nehemías capítulo 3, de ver los muros caídos, las puertas derribadas y ser parte de la obra, involucrarnos en ella y pelear hasta que podamos ver tu reino extendido, establecido en esta ciudad, en esta nación. En el nombre de Jesús. Amén.